Hola, buenas noches. Soy Marcio García y he decidido hacer un video para hablarles acerca de este tema. El tema es las 4 leyes espirituales. Permítanme presentarles este folleto. Voy a acercarlo a la cámara para que puedan verlo acá. Ok. Estas son las 4 leyes espirituales. Para introducirme a hablarles del tema, quiero decirles primero que así como en la naturaleza hay leyes que rigen la naturaleza, el universo, el cosmos, la tierra, pues también en el universo espiritual hay leyes. Permítanme hablarles de un ejemplo de las leyes que rigen la naturaleza. Por ejemplo, tenemos la ley de la gravedad. Esta ley, como muchos conocen, no es más que la realidad de que un cuerpo de mayor masa siempre va a atraer a otro cuerpo de menor masa. Es decir, el cuerpo que tenga mayor cantidad de masa corporal, pues va a atraer así al centro a otro cuerpo que tenga menos masa. Eso es una ley. La ley tiene un carácter vinculante y no está sujeta a que usted la acepte o no la acepte para poder ser afectado por esta ley. Por ejemplo, usted puede negar la ley de la gravedad y puede decir: a mí no me interesa la ley de la gravedad, no la reconozco, no me importa, y a partir de este momento pues simplemente no me voy a regir por esta ley. Y puede decidir eso, y solo por eso usted no va a comenzar a flotar en el aire o no va a comenzar a elevarse hacia las alturas, porque existe una realidad que es la ley de la gravedad, que lo va a mantener siempre usted adherido a la superficie de la Tierra, porque la Tierra tiene un mayor volumen de masa que usted, que su cuerpo. Así, de la misma manera como, por ejemplo, acá tengo este rollo de cinta adhesiva, yo no puedo decidir que lo voy a soltar y que él va a quedar flotando en el aire, porque simple y sencillamente a mí no me interesa la ley de la gravedad. Y si yo suelto esto, pues simplemente la ley de la gravedad va a afectarlo y va a hacer que caiga hacia el centro de la Tierra, porque toda la materia se rige por la ley de la gravedad, o sea, que nos guste o que no nos guste, que la aceptemos o que no la aceptemos. O incluso usted puede creer que la ley de la gravedad es un mito y que no existe y que es un invento, pero eso no va a hacer que pierda el efecto la ley que ejerce sobre usted y sobre todos los cuerpos que habitan o que están en el universo. Es una ley que rige el universo. Por lo tanto, las leyes espirituales también son vinculantes, y así, de esa misma manera, usted puede no aceptarlas, puede refutarlas, puede negarlas, y eso no hará que la ley desaparezca en sí. Siempre la ley va a regirle, aunque usted no la acepte. Pues después de esta introducción, yo quería hablarles de 4 leyes. Son 4 leyes espirituales que, de la misma manera que la ley de la gravedad rige en su vida, también estas 4 leyes rigen su vida. Aunque usted la desconozca, o si las conoce, o igual si las niega,
o igual si las acepta, bueno, el carácter vinculante de la ley siempre va a estar vigente. La primera ley es que Dios nos ama y que tiene un plan maravilloso para nuestra vida. Esa es la primera ley. Vamos a analizar qué significa esta ley. Esto tiene un soporte. El soporte de esta ley está en la palabra de Dios escrita, que es la Biblia. Todos sabemos que la Biblia es un compendio de libros, un compendio de textos en los cuales está manifiesta la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la ley. Bueno, esta ley que dice que Dios nos ama y que tiene un plan maravilloso para nuestra vida, pues podemos encontrarlo en el Evangelio del apóstol San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, que en la versión Reina Valera de 1960 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Veamos las implicaciones que tiene en sí es esta ley que acabamos de leer. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. Esta expresión de tal manera tiene la intención de ponernos en la perspectiva de la dimensión del amor que Dios tiene para nosotros, para toda su creación, para todos los seres humanos que habitan este planeta. Esta expresión de tal manera nos prepara de manera anticipada para que nosotros nos pongamos atentos a lo que sigue y podamos dislucidar o entender o discernir la dimensión del amor que Dios está manifestando. Y luego a continuación dice: amó Dios al mundo. Esta expresión también nos prepara para entender que este amor es un amor vinculante no a una parte de los que habitan la tierra, sino que dice al mundo. Esta expresión al mundo lo que significa es a todos los seres humanos que habitan el planeta Tierra, el mundo. Porque la expresión el mundo tiene otras connotaciones que no es el tema, por lo tanto no lo voy a explicar. Dice que ha dado a su Hijo unigénito. Esto es la justificación de la expresión de tal manera, porque declara una verdad que dice que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos acusan falsamente a Dios de ser excluyente cuando leemos en la palabra de Dios que no todos son hijos de Dios y que habrán quienes pues van a ir al cielo y otros que van a ir al infierno. Otros dicen que Dios es amor y que Dios no puede castigar a las personas mandándolas al infierno. Pues Dios no manda a nadie al infierno. Las personas eligen ir al infierno en primer lugar. Pero es otro tema. El tema es que Dios es amor y que Él nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Seamos honestos. Si nosotros tuviéramos un vecino que todos los días nos hace mal, nos tira la basura, habla mal de nosotros con nuestros vecinos, no desaprovecha ninguna oportunidad para estar procurando hacernos daño,
no va a tomar una acción usted para ayudarlo cuando esta persona lo necesite. No lo va a invitar a su casa a vivir, a su casa. Si esta persona es perversa, es mala y le hace daño todos los días, usted no va a invitarle a que venga a vivir a su casa. Usted lo que va a hacer es tratar de mantenerse lo más alejado posible de esta persona. Y si puede levantar un muro alto para evitar cualquier roce que pueda haber, pues lo va a hacer. Por autoprotección o simple y sencillamente porque va a repudiar a esta persona por los daños que le pueda haber ocasionado. Y aunque la persona a usted no le haya hecho absolutamente nada, a un completo desconocido, usted no le va a abrir las puertas de su casa y le va a decir, vete a vivir a mi casa. No porque le odie o porque le deteste o porque tenga alguna cosa en contra, sino que simple y sencillamente por un sentido de protección usted no le va a abrir las puertas de su casa a cualquier persona y le va a decir venga a vivir aquí. Pero Dios dio de manera incondicional la vida de su hijo y no tenía varios hijos. Aquí dice la palabra de Dios que su hijo unigénito, entiéndase pues hijo único, y lo dio a la humanidad para que fuera sacrificado en un acto expiatorio de pecados por medio del sacrificio y el derramamiento de la sangre de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que solamente por medio de la sangre derramada del Cordero podía ser limpiados los pecados de la humanidad. Esa es una realidad del amor de Dios. Así que en sí misma la ley se demuestra por sí sola cuando dice que Dios nos ama a todos de una manera tan grande que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. De manera tal que si usted no acepta esta ley del amor de Dios, usted corre el riesgo de perderse. No por el hecho de que Dios le mande la perdición, sino por el hecho de que usted no se rige por la ley. Pero eso es a causa de otra ley que existe, que es la ley del libre albedrío. Dios no es un Dios tan autoritario que va a imponer su ley del amor. Él le ama de la manera tal que usted puede amar, por ejemplo, a una joven, a su esposa, a una joven, y usted pretende entablar un noviazgo con ella, la ama, y usted no puede decirle a esa joven que porque usted la ama, ella tiene la obligación de estar con usted. Pues ella tiene la libertad de escoger amarlo o escoger no amarlo. Y si ella escoge amarlo y usted la ama, pues simple y sencillamente van a entablar una relación y pueden llegar a casarse y llegar a vivir juntos. Pues así mismo Dios ha demostrado su amor y nos ama de manera incondicional, pero tampoco impone su amor. Usted puede escoger ser consecuente al amor de Dios y puede escoger rechazarlo, ese amor, y Dios no va a imponerle a usted su amor. Así que la ley del amor de Dios está ahí. Usted puede aceptarlo, puede no aceptarlo, pero aceptarlo tiene consecuencias y no aceptarlo tiene consecuencias. Así que usted se pierde por su libre voluntad en un ejercicio de esa libertad que Dios nos ha dado, que es el libre albedrío. Usted puede escoger
regirse bajo la ley del amor o no. Pero decíamos que no solamente se trata del amor de Dios, sino también que tiene un plan maravilloso para su vida. Pero este plan es un plan que está condicionado a que usted sea consecuente al amor que Dios le tiene, porque, como le decía, para que usted entable una relación con una joven que pretende casarse con ella, para llegar a casarse primero ella tiene que aceptarlo, ¿no? Pues de esa misma manera Dios tiene un plan. Cuando usted entabla un noviazgo con una joven, por ejemplo, usted le hace promesas, le dice, por ejemplo, dónde vamos a vivir, cómo voy a hacer para sostener tus necesidades. Y así Dios también tiene un plan para aquellos que le aman a Él. Él ama a todos, pero tiene un plan no para todos, sino el plan es para los que corresponden a ese amor. Y ese plan que Dios tiene también se describe en su palabra, que es la Biblia, y podemos leerlo en el mismo Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 10, versículo 10, y dice así. Siempre estoy utilizando como base Reina Valera de 1960. Y el texto dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, una vida completa y con propósito. Si se fijan, esta expresión, una vida completa y con propósito, es una derivación de lo que se puede inferir o entender del texto mismo. Él nos dio a su Hijo unigénito para darnos vida, y vida en abundancia, de manera tal que esta ley también, si la vemos detenidamente, nos podemos dar cuenta de que no se le puede dar vida a algo que tiene vida. No puede usted decirle, le voy a dar vida, si la persona vive. Te podrá decir, yo estoy vivo, así es que no necesito que Dios me dé vida. Pero recuerde que no estamos hablando de las leyes materiales que rigen el universo. Estamos hablando de las leyes espirituales que rigen el universo espiritual, no el universo material. Por lo tanto, aquí está hablando de una vida espiritual. Así es que se puede estar vivo y estar muerto a la vez. Y entonces, ¿a qué vida se refiere? ¿O a qué muerte se refiere? La muerte en sentido espiritual es la separación del creador y su creación, o de su creación en respondencia o correspondencia a su creador. Si usted está alejado de su creador, siendo usted la creación, pues no tiene vida, está muerto. De la misma manera como usted puede cortar la rama de un árbol, la rama puede estar viva aún. Ella, inmediatamente que usted la corta, ella sigue estando con savia en el centro de su rama, y las hojas van a estar verdes, y aún sus flores pueden estar muy vivaces y pueden tener la apariencia de vida, ¿no? Pero eso no significa que está viva, por cuanto ha sido cortada del tronco, que es el que le puede garantizar la vida permanente. Tiene una vida momentánea, una vida fugaz, efímera, porque al estar cortada de el tronco, que es el que le da la savia de la vida, pues simple y sencillamente está muerta. Pues asimismo, todo aquel que está lejos de Dios, apartado de Dios y de su voluntad, está muerto.
Por eso es que Dios vino y mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, es decir, no se seque. Es una rama cortada del árbol que, aunque aún está con vida material, espiritualmente está muerta, pero Dios no quiere que esa realidad sea así. Siempre puede usted recobrar vida abundante en Cristo, reconciliándose con Dios. Y para esto vino Jesucristo, para reconciliarnos con el Creador. Él mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no para que todos tengan vida, sino para que todo aquel que en Él cree. Así que hay una condición ahí de que para poder tener vida tiene que creer en el unigénito Hijo de Dios que fue enviado por el Padre para reconciliarnos con el Padre. Usted puede decir, yo no necesito reconciliarme con el Padre porque yo nunca me he peleado con Él. Yo no le hago daño a Él. Pero veamos qué dice la ley respecto a este tema, la ley espiritual, la segunda ley espiritual de la que estamos hablando. Recuerden que nuestro tema es 4 leyes espirituales que rigen el universo espiritual, y la segunda ley, por lo tanto, es, permítame por favor, he tenido aquí un accidente, se me ha caído mis notas. La segunda ley espiritual es: el hombre es pecador y está separado de Dios, y por lo tanto no puede conocer ni experimentar el amor y el plan para su vida. Está condicionado. Esta segunda ley condiciona la primera ley, que es el amor de Dios y el plan que Dios tiene para tu vida. Esta segunda ley espiritual condiciona la primera ley, y es que el hombre pecador está separado de Dios. Así como le explicaba, cuando cortas la rama de un árbol, la savia que emana del tronco del árbol no sigue irrigando la rama, y por lo tanto esa rama está condenada a morir. Así, de esa manera, todo el que está separado de Dios está condenado a morir, y lo que te separa de ese árbol es el pecado. El pecado que reina en este mundo es el que separa al mundo de su creador. Ahora, pongámonos a pensar en algún momento, decir, yo soy un pecador. En realidad, esta ley me afecta a mí, que dice, el hombre es pecador. La ley no está suponiendo, está asegurando. Es la ley de Dios la que dice que el hombre es pecador. Y que está separado, es una realidad. No dice que el que peca se separa de Dios. La ley dice que el hombre es pecador por naturaleza. Veamos cómo es esto. Un niño que recién acaba de ser alumbrado por su madre, ¿es pecador? Esa es la pregunta que resulta al leer esto. Pues esa pregunta es fácil de responder de esta manera. El fruto que brota un árbol de limonario, ¿es un limón? ¿O el fruto de un árbol de manzano es una manzana? ¿O el fruto de un tomato es un tomate? No, obviamente, ¿verdad? La respuesta es sí. Si somos hijos de padres pecadores, somos pecadores. Recordemos que nuestros primeros padres, de acuerdo a la ley de Dios, Adán y Eva, pecaron. Y en ese momento pecaron
y se separaron de Dios por su pecado. Inmediatamente la naturaleza que Dios les había dado, que era una naturaleza perfecta, fue perdida, y por lo tanto no puede salir un fruto bueno de un árbol malo. La simiente, es decir, la semilla que fue plantada, de la cual brotó usted, es una semilla contaminada, desnaturalizada, pervertida por el pecado de nuestros primeros padres y por los de nuestros antecesores, nuestros padres, los padres de nuestros padres, y así sucesivamente hasta llegar hasta nuestros padres originarios. Pues todos han pecado en algún momento de su vida, y por lo tanto nuestra simiente, raíz o semen está contaminado, y el producto resultante es una vida contaminada por el pecado. Así es que esta ley nos enseña de que usted y yo y todos los que habitamos este planeta somos pecadores. Todos, no hay uno. Y por lo tanto todos estamos separados de Dios. Esa es una realidad que usted puede aceptar o puede no aceptar, pero que usted acepte o no acepte no va a cambiar en nada esta realidad. Por lo tanto, no puede conocer ni experimentar el amor de Dios y el plan que Dios tiene para su vida. No puede hacerlo por su propia cuenta. Y esa es la causa de la ley que leímos, que de tal manera Dios nos ama, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese es el plan que Dios tiene, que usted viva. De la manera como se puede reinjertar, por ejemplo, un miembro amputado de un cuerpo, de esa misma manera, Dios tiene el propósito de reinjertarte nuevamente. Tú, como una rama que ha sido cortada del tronco del árbol que te originó, Dios puede reinjertarte de nuevamente a la vida que es Dios. Veamos qué dice la palabra de Dios al respecto de esto. Esto lo podemos encontrar en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 3, versículo 23. Leamos. Dice: el hombre fue creado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Expliqué, ¿verdad? Somos de una simiente de pecado, y a eso podemos sumarle los pecados nuestros, lo que hemos cometido. Porque usted podrá decir: yo soy buena gente, yo no le hago daño a nadie, trato de vivir mi vida, no critico a los demás, y por lo tanto yo no me considero un pecador. Pero si usted dice eso, usted está haciendo a Dios mentiroso, porque Dios dice que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos de una simiente contaminada, llena de pecado, y nosotros también nos hemos apartado de Dios, y por lo tanto vivimos una vida de pecado. Pecado no solamente es matar, robar, hacerle daño a los demás. Con solo el hecho de vivir una vida apartada de Dios, alejado de Dios, sin tomar en cuenta a Dios, estás en pecado. Porque recuerda el decálogo, los primeros 10 mandamientos es: ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y realmente siempre estamos pensando en nosotros y todas las cosas que nos hacen falta, las cosas que necesito, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo necesito, lo que a mí me gustaría, y hemos convertido nuestro ego, nuestro yo en nuestro Dios, y no amamos a Dios sobre todas las cosas. Al menos cuando el hombre está alejado de Dios y no ha comprendido este mensaje, pues vive una vida endiosizada. Por lo tanto, está en pecado y está alejado de Dios.
Esa es una realidad, es una ley que nos rige a todo. El hombre está separado de Dios por su pecado y por los pecados de sus padres. Veamos también en el capítulo 6 del versículo 23 de Romanos, dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, no significa de que porque tú pecas te vas a morir, porque estás vivo aún. Todos vamos a morir. Carnalmente, materialmente, tu cuerpo va a dejar de funcionar y vas a morir. Pero a lo que se refiere aquí es a esa muerte espiritual de la que estamos hablando, que la separación de tu creador, tú que eres su creación, separado de tu creador Dios. Estás separado de Dios, al igual que yo también estaba separado de Dios. A consecuencia de mi pecado. No hay efecto sin causa. La causa de la separación es el pecado. Separado espiritualmente de Dios, muerte espiritual, como consecuencia del pecado. Dios es santo y el hombre es pecador. Dios es amor y el hombre alberga odio en su corazón. Dios es bueno y el hombre es egoísta. Dios quiere lo bueno y a veces nosotros procuramos lo malo, que no todo lo que nos gusta es bueno. Que me guste no significa que sea bueno. Así que muchas veces por conseguir lo que necesitamos somos capaces de hacer cosas que pueden dañar a los demás, pero no importa si al fin me sirve para alcanzar mi fin. Y la consecuencia de ese pecado, de ese egoísmo, de la maldad, pues es lo que acarrea como consecuencia la separación de la creación y su creador. Y luego la tercera ley es: Jesucristo es la única provisión de Dios para que el pecador pueda conocer y experimentar el amor de Dios y el plan de Dios para su vida. Jesucristo es el camino, esa es una ley. No hay otra manera de poder acceder al beneficio de la primera ley de Dios, que es su amor, y poder disfrutar del plan que Dios tiene para nuestra vida. Solamente hay una manera de reconciliarnos con Dios y de ser reinjertados al tronco del cual hemos sido cortados a consecuencia del pecado. Solamente a través de la sangre de Jesucristo podemos acceder al amor de Dios. Pero la parte difícil ya está hecha. Jesucristo vino al mundo y nos enseñó el camino, entregándose a sí mismo y despojándose de todo para darnos salvación y vida eterna. Veamos lo que nos dice siempre el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, yo no vivía cuando vino Cristo al mundo. ¿Y tú de dónde vienes? ¿No vienes de una simiente pecadora? En el tiempo que Jesucristo al mundo tú no existías, efectivamente, pero tus antepasados sí existían. Y tú vienes de esa misma semilla, de esa misma simiente, de esa misma semilla contaminada por el pecado. Pero Dios se aprovisionó perdón y misericordia para nosotros cuando hace casi 2000 años mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario para darnos vida, para reconciliarnos con Dios. Pero es tan grande la provisión que aún después de 2000 años está provisionada aún para ti y para mí. Aún para los que no han nacido, esa provisión está guardada para reconciliarnos con Dios. Y son buenas noticias, porque ante la realidad del pecado nuestro y de nuestros padres,
y que somos descendientes de una semilla llena de pecado y de maldad, y que estamos por lo tanto a consecuencia de ese pecado separados de Dios, y que la separación de Dios, Creador, y su creación es muerte espiritual. Asimismo, Dios se aprovisionó con misericordia, mandando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, vida abundante. Pero es para quien cree, no para todos. La provisión alcanza para todos, pero no todos la quieren. Así es que tú decides si esa provisión alcanza para ti o no. Es tu decisión. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero no quedó allí. Él resucitó. Él resucitó para que tú y yo también resucitáramos, porque todos vamos a morir de este cuerpo carnal, este cuerpo que es como una máquina que tiene vida útil limitada. Un día nuestro corazón se va a cansar y va a dejar de latir, nuestros ojos van a cansarse, van a dejar de ver, nuestros pulmones van a cansarse y van a dejar de respirar, y vamos a morir, vamos a desaparecer de esta tierra. Pero el hombre no solo es materia, tiene alma, tiene espíritu, y eso no está en discusión. Son hechos comprobados aún por la ciencia. El asiento de las emociones, de los sentimientos, está en el centro del cerebro, en el tallo cerebral, que es el órgano que enlaza tu cuerpo material con tu yo espiritual, tu alma, tus emociones. El asiento de las emociones y de los sentimientos, esa es tu alma, es tu yo interior que está dentro de este vehículo al que llamamos cuerpo. Pero tu espíritu, que es el aliento que Dios dio cuando nos formó en nuestros primeros padres, es el espíritu. Por lo tanto, tú eres cuerpo, alma y espíritu. Así es que cuando te mueras no es como quien desconecta un aparato eléctrico y simple y sencillamente deja de funcionar, no. Tu alma es la que Dios quiere salvar, es la que Dios quiere darle vida en abundancia, vida eterna. Pero solamente si tú lo dejas, solamente si tú lo quieres, solamente si tú lo decides. Es tu elección. Él murió por todos, pero no todos van a ser salvos, porque Dios te da la libertad de escoger esta salvación o de rechazarla. Es tu elección. Y Él resucitó para resucitarnos a nosotros también. Él es el único camino. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es una ley espiritual, por lo tanto, que tú no puedes rechazar, y si la rechazas, pues, te condenas a ti mismo. Sí puedes rechazarlo, pero tienes que saber que hay consecuencias. No por el hecho de que tú lo rechaces a Él, sino porque al rechazarlo a Él, estás rechazando la vida. Y si tú no quieres vivir, Dios no puede obligarte a vivir. No es suficiente conocer las leyes. Ahora sabes que hay leyes espirituales que rigen. Hemos conocido las 3 leyes. Primero, que el amor de Dios es grande y que tiene un plan maravilloso para tu vida. Y sabemos que el plan de Dios es que tú tengas vida, que no te pierdas, que tengas vida abundante en Cristo Jesús. Hemos aprendido que la segunda ley es que todos somos pecadores y que estamos separados de Dios, y que esa es la muerte espiritual. Todos estamos muertos espiritualmente y que necesitamos ser vivificados por Jesucristo. Y que es Jesucristo la única provisión de vida eterna que tenemos, y la única manera de acercarnos al Padre, para reconciliarnos con el Padre. Porque si la paga del pecado es muerte, Cristo murió por nosotros, para que tengamos vida abundante en Él. Así que tu deuda está saldada. Pero si tú quieres aceptarlo, si no lo aceptas, no estás obligado a hacerlo, pero hay consecuencias en rechazarlo. Porque
Él hizo el trabajo de reconciliarnos con el Padre, a nosotros, pero la salvación es individual. Él murió una sola vez por todo, pero te toca a ti elegir hoy. Debemos individualmente recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. Nadie puede obligarte a hacerlo. Nadie puede obligarte a creer. Así como nadie puede obligarte a creer en las leyes de la naturaleza, como te decía al inicio, la ley de la gravedad. Tú puedes creerla o puedes no creerla. Puedes rechazarla, pero no va a dejar de regir tu vida por tanto que tú la niegues. Así las leyes espirituales son una realidad que tú puedes aceptar o puedes rechazar, pero hay consecuencias. Si tú decides, por ejemplo, ir en contra de la ley de la gravedad y tú te desplomas al suelo y caes de cara contra el pavimento, pues vas a tener consecuencias, te vas a rajar la cara. Tú puedes decidir ir en contra de las leyes de la física y no aceptar las leyes de la física y puedes correr a 100 kilómetros por hora y estrellarte contra una pared, contra una montaña, y vas a tener consecuencias por ir en contra de la ley de la física. Así también pues, hay consecuencias. Tú puedes aceptar o no aceptar las leyes espirituales y hay consecuencias. Debemos de individualmente aceptar a Jesucristo. Es nuestra salvación lo que está en juego. Él quiere salvarte, pero no puede obligarte a que lo aceptes. Él quiere salvarte, pero no puede obligarte a que tú hagas la oración de fe. Él te ama, pero no puede obligarte a que lo ames. Debemos recibir a Cristo. ¿Y cómo es esto? Acéptalo a Él. Acepta el sacrificio que Él hizo. Acepta sus mandamientos. Acepta vivir una vida como Él vivió, andar como Él anduvo. Él nos dio ejemplo de cómo debemos de vivir para vivir una vida que agrade a Dios, a nuestro Creador. Que no vivamos más separados de Él. Si tú quieres recibir a Cristo hoy y aceptar ese sacrificio, bien puedes hacerlo. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo en una carta que envió a los hermanos de Efeso en la iglesia primitiva, en el capítulo 2 del libro de Efesios, en el versículo 8 y 9. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no por vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se vanagloríe, sino por fe. ¿Qué es la fe? Yo te estoy hablando de cosas que quizás no entiendas del todo. Por ejemplo, te estoy hablando de una vida eterna, te estoy hablando de un Dios al que tú no puedes ver, así como no puedes ver el viento, pero crees en Él. Así como te hablé de las leyes de la física que tú no puedes ver, pero que aceptas. Así te estoy hablando de leyes espirituales que tú no conoces, no miras, pero las puedes encontrar en la Biblia, que es la palabra de Dios. Estoy hablando de un Dios que tú no puedes ver, pero lo puedes sentir. Él se manifiesta diariamente en la misma naturaleza, en las leyes mismas de la física, en las mismas leyes de la naturaleza. Él manifiesta su poder, como Él hizo todo el universo y lo organizó bajo sus leyes y no nos tomó en cuenta, porque Él es soberano, somos su creación. Así que Él tiene todo el derecho de poner las leyes en esta que es su creación. Él es el dueño de tu vida, pero no puede obligarte a que lo ames. Es una decisión que tú debes de tomar. Por gracia, no tienes que pagar, no tienes que desembolsarte una cantidad de dinero para hacerlo. Solamente tienes que creer en este mensaje, en la palabra de Dios, en todo lo que implica este plan de salvación que nos ha dado por medio del Evangelio. Tienes que aceptarlo o bien puedes rechazarlo, es tu elección. Mira lo que nos dice el mismo Jesucristo
les dijo a los apóstoles estas palabras: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto está en Apocalipsis, capítulo 3, del versículo 20 en adelante, puedes leerlo. Al recibir a Cristo, comprendes que Él murió por ti para darte salvación y vida eterna y para reconciliarte con el Padre y a enseñarte el camino de una vida con propósito. ¿Quieres recibir a Cristo? Es fácil, solamente tienes que hacer una oración. No es magia. No es nada extravagante, no tienes que hacer una ceremonia, vestirte con cierta ropa, buscar ciertos artículos, hacer algo extravagante. No. Es sencillo, solamente es repetir esta oración. Puedes hacerlo hoy. No sientas vergüenza. Repite conmigo esta oración. Señor Jesucristo, entiendo que me amas. Entiendo que tienes un propósito para mi vida. Hoy he entendido que soy un pecador y que por ser un pecador estoy separado de Dios. Que mi estado de pecado me hace estar alejado de ti y que por lo tanto he vivido una vida de apariencia, he vivido muerto en mis delitos y pecados, separado de ti, que espiritualmente eso es estar muerto. Pero también he entendido, Señor, que tú has aprovisionado amor y misericordia para mí, que por medio de Jesucristo me has vivificado, me has perdonado. Hoy acepto ese perdón, acepto a Jesucristo como mi Salvador, acepto el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para darme salvación y vida eterna, para reconciliarme con Cristo, para reconciliarme con el Padre. Acepto ese sacrificio, me entrego a Cristo y le hago Señor de mi vida. Me entrego completamente a Él. Te pido que tu Espíritu Santo entre en mí hoy y que comience a regir mi vida, comience a guiar mi vida, que me ayudes a desaprender todo lo malo, todo lo pecaminoso, todas las prácticas malas que a ti no te agradan, comenzar una vida con propósito, una vida diferente, una vida que te agrade a ti, que te glorifique a ti. Perdona mis pecados, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Por amor a tu nombre, por tu Hijo amado Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para darme salvación y vida eterna. Te pido esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, es el primer paso para vivir una vida con propósito. Ahora solamente debes de permitirle al Espíritu Santo que guíe tu vida. Lee la palabra de Dios porque en ella está la vida eterna, en ella está la voluntad de Dios para tu vida, en ella están marcadas las pautas de esa vida con propósito que Dios quiere que vivamos todos. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.